Sale marcado para Martínez. Renato, que se metió. Bueno, a ver. ¿Estamos más o menos como para seguir? Sí, profe. Sí. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Adelante. Con respecto a la primera pregunta de la guía de preguntas que habla sobre las causas inmediatas de la revolución. Yo la asocié a comenzar a partir de 1804 de Napoleón y todo lo que le continúa. ¿Es un montón? No, apunta ya las... Cuando hablo de las causas mediatas es lo que explicamos en la primera clase y a lo que apuntó el primer trabajo práctico con el texto de Martínez Díaz, es cómo comenzó a producirse el proceso de ruptura entre España y las Indias, producto de las reformas borbónicas concretamente, esa nueva concepción, esa reconversión del imperio que producen los Borbones. ¿Cómo pasamos de ser una posesión patrimonial de la corona, en un pie de igualdad con el resto de las provincias ibéricas, a ser una mera factoría de extracción de materias primas y un mercado cautivo para la corona? Listo, Eso perfecto, a eso apuntaban las causas mediatas. Y las inmediatas sí ya son los sucesos europeos que terminan incidiendo directamente en la semana de mayo. Listo. Y lo otro que le quería consultar, en cuanto a la ley de aduanas, ¿tenemos que nombrar los aranceles de cada cosa que se le... No. digamos, cuero, por ejemplo, 25%, estamos bien, entre uno de los aranceles? Generalmente yo lo que pregunto de la ley de aduanas es cuáles fueron las características que tiene. Esto también lo tengo que mencionar, fueron que era una ley anual, porque debía revisarse todos los años, taxativa, con X, taxativa. ¿Por qué marco esto? Porque me pusieron tasativa, con S. Taxativa quiere decir que establecía taxativamente los aranceles que debían aforarse, o el porcentaje, y proteccionista. Bien. Cuando hablamos de, y esto por ahí no quedó claro, lo tengo que marcar, porque muchos me pusieron también en los trabajos, que era proteccionista, punto seguido, establecía el libre cambio. O es proteccionista, o es librecambista. Una ley proteccionismo y librecambio son conceptos antagónicos, no son sinónimos, son todo lo contrario. Decimos que es una ley proteccionista, ¿por qué? Porque imponía altos aranceles aduaneros a la importación de determinados productos con el objetivo ¿de qué? De proteger y fomentar las industrias artesanales del interior. Y que inclusive llegaba al máximo de proteccionismo que puede establecer una ley, como es lisa y llanamente la prohibición de la introducción de determinados productos. Que eso sí suelo preguntarlo porque es importante, porque recuerden ustedes que estaban prohibidos principalmente el ingreso de productos textiles, los tejidos de lana y algodón, como decía la ley. ¿Y esto por qué es importante? Porque significaba que estaba prohibiendo el ingreso de la producción mercantil inglesa. La revolución industrial inglesa, como decía el doctor de la Cruz, fue la revolución de la camiseta, la revolución de la industria textil. Consecuencia, el primer productor de productos tejidos de lana y algodón era Inglaterra. Y la ley de aduanas estaba prohibiendo el ingreso de esos productos. Por eso es importante la ley de aduanas. Después, prohibían ingreso de esos productos justamente para que no compitan con lo que se podía fabricar acá mismo. Y luego iba estableciendo altos aranceles de acuerdo a aquellos productos que se producían en el país pero que no alcanzaban a cubrir las necesidades del mercado local, y directamente lo que era considerado artículo de lujo. Y esto es lo que quiero marcar, porque muchos me pusieron en el examen, en el trabajo práctico, me pusieron bien la primera parte,
prohibía el ingreso de estos productos, pero todos estos rubros, los que grababa con un 50%, con un 35% y demás, me lo ponían como que eran exportaciones, y no. Esas eran productos que también se importaban y a los cuales le imponían aranceles para ingresar. Cuando me refiero a cuánto se grababa las exportaciones, apunto a dos cosas, que la mayoría me lo puso. Grababa con un 4% a la salida del país, ¿a efectos de qué? Salvo que fuera de bandera nacional, a efectos de fomentar la industria naviera. Y sobre todo, lo que es trascendente, que grababa con un 25%, o dicho de otra manera para que lo entiendan en lógica actual, imponía retenciones de un 25% a la exportación de cueros. ¿Por qué señalo la exportación de cueros? Porque grababa a la principal clase exportadora del país, a la que más ganancias obtenía producto de su actividad económica. Y sobre todo, porque era la clase de la cual venía el propio Rosas. Es decir, Rosas, como estanciero de Buenos Aires, no gobernó para la clase a la cual pertenecía. Sobre todo en el segundo gobierno de 1835. Ustedes recuerdan, yo marqué una diferencia entre el Rosas de 1829 y el Rosas del 35. El Rosas del 29 era un claro exponente de la clase hacendada de Buenos Aires. El Rosas del 35 es un claro líder nacional. Y en concepto de eso graba a la propia clase a la cual él pertenece, con un alto arancel aduanero, o mejor dicho, una retención a las exportaciones. Y la otra cuestión es que también es un antecedente de una integración regional esta ley de aduanas, porque recuerden ustedes que los productos provenientes de Chile y Uruguay no pagaban arancel aduanero porque eran considerados productos locales. Sí grababa con algún porcentaje algunos productos paraguayos, porque con Paraguay estaban rotas las relaciones, y Rosas nunca había reconocido la independencia paraguaya. Entonces le ponía aranceles, pero no los aranceles que le ponía al resto. Y la otra cuestión que seguramente ustedes me preguntarán, ¿por qué Chile sí, por qué Uruguay sí, por qué Paraguay con estas aclaraciones y por qué Bolivia no? Porque Bolivia tenía una política librecambista. En consecuencia, no tenía sentido cerrar la aduana para que después me entrara todo considerando a lo que entraba a Bolivia como producción nacional. Y además recuerden ustedes que estábamos en guerra con Bolivia a partir de 1836. De la ley de aduanas creo que no me acuerdo nada más. Perdón, que no recuerdo nada más que haya tenido que aclarar. No sé si con esto quedó claro, Gabriela. Sí, perfecto. Gracias, profesor. Bueno, ¿qué más me quieren preguntar? Profe, yo una pregunta. ¿Vio en el Pacto Federal, en la primera pregunta que dice en qué contexto histórico se dictó? ¿Puede ser que haya sido en Guerra Civil? Porque Lavalle invade... ¿Sí, no? Sí, pero Lavalle ya se había ido del país para cuando se firmó el Pacto Federal. Sí. Ah, entonces, o sea que tengo que revisar eso. ¿Me lo podría explicar, por favor? Necesito una clase para explicártelo. No, esa parte al menos sí. El repaso es para que me hagan preguntas puntuales, no para explicar lo que ya se explicó. Sí, pero... Porque es todo un proceso histórico el que desemboca en el Pacto Federal. Y yo clase a clase les voy diciendo, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Y me tomo de la mano para contar los que me hacen preguntas. Concretamente, cuando vino el Pacto Federal, estaba constituida la Liga Unitaria al mando del general Paz con las 9 provincias del interior. Para hacerle frente a la Liga del Interior del general Paz es que se constituye el Pacto Federal. Ok, profe, muchísimas gracias. A ver, vamos siguiendo un orden para no malgastar el tiempo. De la bolilla 2, ¿alguien tiene algo para preguntarme? ¿Nada? No, profe, por el momento no. A la 1, a las 2, bajamos el martillo. De la bolilla 3,
Una de dos, o la tienen clarísima, o no tienen ni idea dónde están parados. Son las dos hipótesis que uno puede manejar en este contexto. Ay, profe, yo estoy revisando mi apunte a ver si tengo alguna pregunta, espérame. Yo quiero saber exactamente por qué no tuvo vigencia la Constitución de 1819. Ya se lo contesté a una compañera en el bloque anterior. Sí. Con lo cual, no me escuchan cuando hablo. Y me lo han preguntado anterior. Estamos nerviosos. Porque las autoridades que promovieron esta Constitución cayeron. El directorio y el Congreso. Exactamente, luego de la primera batalla de Cepeda, cae el directorio, se disuelve el Congreso y surge institucionalmente la provincia de Buenos Aires. Lo tengo correcto entonces, gracias. Algo más, es cortita la bolilla 3. Nada de la bolilla 3. No, profe. Bolilla número 4. La verdad que yo no lo tengo puesto, o sea, mi repaso no lo hice por bolillas. Pero yo esto lo hago para llevar un orden. Fíjense más o menos los temas, no tienen ninguna duda. No tienen ninguna duda. Profesor, yo no tengo claro por qué Tratado de Pilar, por qué Artigas no aceptó el acuerdo. Porque lo traicionaron, por eso no aceptó el acuerdo. Muchas gracias. Usted habló en el artículo 7 que hablaban de la traición, ¿no? De ese mismo. La traición está plasmada en el artículo 3 y en el artículo 10. Gracias. Recuerden ustedes que la guerra entre la Confederación de los Pueblos Libres y el Directorio se desata como consecuencia del apoyo que abiertamente le presta el gobierno directorial a la invasión portuguesa en la provincia oriental. Frente a la imposibilidad de seguir haciendo frente solo a la invasión portuguesa, Artigas ordena a dos de sus subordinados, al comandante militar de Arroyo de la China, Francisco Ramírez, y al gobernador de la provincia de Santa Fe, Estanislao López, que marchen contra el Directorio y le impongan la declaración de guerra al Imperio portugués. Era hacerle la guerra al Directorio para imponerle a este la declaración de guerra a los portugueses. Fueron Ramírez y López, vencieron al Directorio en Cepeda, y en lugar de marchar sobre la ciudad e imponerle al decadente Directorio o a su sucesor, la provincia de Buenos Aires, la declaración de guerra a los portugueses, terminan firmando este tratado hipócrita en el cual simplemente le recuerdan a Buenos Aires la difícil situación por la que atraviesa la provincia oriental encontrándose invadida por una potencia extranjera. Y no intiman a Buenos Aires a que haga absolutamente nada para recuperar la provincia oriental. Y el artículo 10, que es lo que establece, que deciden mandarle copia de lo resuelto al capitán general de la banda oriental, ya no al protector de los pueblos libres, al simple capitán general de la banda oriental, Artigas, copia del acuerdo para que si quiere se incorpore a esta alianza o que haga lo que quiera. Entonces, no se le declara la guerra a los portugueses y se firma un tratado en el cual lisa y llanamente se lo está traicionando. Ahora, si la guerra había sido para declararle la guerra a los portugueses y no lo hacían, sobre todo López y Ramírez tienen que justificarse de para qué hicieron la guerra entonces. Si no fue por esto, ¿para qué fue? Entonces allí es donde ponen que la guerra la hicieron por la alta traición con la que comprometieron la libertad de la nación los directoriales, es decir, las tratativas monárquicas,
y consideran necesario sustanciarle un juicio público a las autoridades de puesta, es decir, Congreso y el director. Por eso Artigas no acepta el tratado, y estos dos tuvieron que justificarse para qué vinimos. Teníamos que hacer A, no lo hicimos, bueno, tenemos que poner algo para qué vinimos. Si no, no se entiende. Y recuerden que la guerra fue entre los pueblos libres y el directorio, y termina firmándose un acuerdo de 3 provincias. Parece una cosa de locos. Claro, los pueblos libres habían desaparecido, Ramírez y López se cortan solos, Ramírez autoeligiéndose gobernador de Entre Ríos, y el directorio había caído. En consecuencia, el sucesor del gobierno directorial, que es la flamante provincia de Buenos Aires, firma con su gobernador, Manuel de Sarratea. Profe, yo tengo una pregunta volviendo un cachito más para atrás. Cuando habla del Congreso de 1816, que dice cuándo, por qué y de quién nos declaramos independientes, era cuando nos queríamos independizar de España para tomar otro rey europeo. Exacto. Listo. Yo tengo y un segundito, y la fórmula de la declaración de Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Adelante. Ah, sí. Adelante. Yo tengo una consulta sobre la reforma del 60, ya me estoy yendo muy adelante, y que probablemente por ahí en el examen no, pero no me quedó en claro cuál era el fin de suprimir la gratuidad, o sea, de eliminar la educación primaria gratuita. O sea, ¿cómo vos le garantizás a alguien la educación primaria si tiene bajos recursos y no es gratuita? O sea, ¿cómo la garantizás si no es de Lo esa que manera? pasa es que allí, cuando se discute la educación, no se lo está discutiendo en tanto derecho subjetivo, que está consagrado en el artículo 14, sino que lo que se está discutiendo, que es el artículo 5, es de quién es competencia la educación primaria, si le corresponde a la nación o le corresponde a las provincias. De conformidad al artículo 5, recuerden ustedes que cada provincia puede dictar para sí una constitución bajo el régimen representativo republicano y respetando los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Punto y coma. Y a su vez que garanticen las constituciones locales su administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Es decir, son las provincias las que tienen que garantizar como facultad propia la educación primaria. En el texto del 53 decía gratuita. Cuando se modifica en el 60, el argumento de Sarmiento fue netamente presupuestario. Decía, las provincias no pueden garantizar la gratuidad de la educación porque es un peso enorme para los presupuestos provinciales. Lo que no significa que las provincias, si quieren quieren garantizar la gratuidad, pueden hacerla. No se le impone como obligación constitucional. Porque a pesar de que Sarmiento argumentó esto, fue el gran impulsor, mal que me pese, de la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Y la educación fue gratuita en la provincia de Buenos Aires. Y en la mayoría de las provincias las primeras letras también fueron gratuitas. Lo que se está discutiendo es, ¿las provincias tienen que garantizar la educación primaria? Sí, que la garanticen como ellas quieran. Será cuestión de cada provincia ver si la garantizan en forma gratuita o no. No se estaba discutiendo como derecho subjetivo de enseñar y aprender, por decirlo de alguna manera, sino que la discusión en el 60 giraba alrededor de si es competencia de la provincia o si es competencia de la nación. Y si es competencia de la provincia, entonces no tiene que estar legislado en la Constitución Nacional, sino que es privativo de cada provincia ponerlo en su Constitución. Se entendió. Profe, con respecto al Congreso de 1816 que recién preguntó una compañera, Sí. Entonces, ¿qué congreso formaron las provincias litorales y el Congreso de Oriente? Sí. ¿Cuándo? El 29 de junio de 1815. ¿Por qué? Era por el hecho de declarar la independencia, y de quién de España entonces sería. Son dos cosas distintas. Porque, a ver, no tengo la guía a mano, pero es así. Recuerdo que las provincias litorales no concurren a Tucumán. Forman su propio congreso, el Congreso de Oriente, que se reúne cerca de Concepción del Uruguay.
Y el 29 de junio de 1815 declaran la independencia. No es que se reunió el 29 de junio. El 29 de junio declararon la independencia. Se reunieron a lo largo de aquel año 15. En cuanto al Congreso de Tucumán, dijimos, se declaran independientes de Fernando VII, sucesores y metrópoli. Ahora, el porqué de la independencia está explícito en el proceso político que se vivía. Porque la declaración de la independencia es posterior a la discusión acerca de cuál debía ser la forma de gobierno. Y recuerden que el Congreso se manifestó casi por unanimidad, digo casi porque hubo un voto por la República, que fue el del representante de Buenos Aires, Anchorena. Casi por unanimidad entonces se opta por la forma monárquico-constitucional. Y eso explica el porqué de la independencia, porque para ofrecerle la corona del Río de la Plata a un príncipe extranjero, necesariamente tengo que ser independiente. Si soy español, no le puedo ofrecer la corona a un extranjero, porque estoy ofreciendo algo que no es mío. Entonces tenía que declararme independiente de España para así negociar, si quería, como pasó después, con portugueses o con franceses. Perfecto, gracias, profesor. De la 4 nada, entonces. ¿De la organización institucional de la provincia no tienen ninguna pregunta? Bueno, vamos entonces a la bolilla número 5, que es la del Congreso de 1824. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? La ley fundamental, la ley de consulta, la ley de presidencia, la ley capital, la constitución del 26. En la guía, profe, no figura el Congreso del 24, lo tenemos que estudiar igual de todas formas. Y por eso no aparecía, eso está mirando. Esa guía que yo les dije es lo que pregunto sí o sí, lo que no quiere decir que no tengan que saber el resto del programa. Claro, sí. Yo no sé si hablo en español o en algún otro idioma. O es que doy cosas por sentadas que no debería dejarlas. ¿Qué les iba a decir? Hay cosas que obviamente no les puse la guía que yo les di para que repasaran, es en lo que no pueden fallar. Lo que no significa que no pueda preguntar otra cosa, porque si está en el programa lo puedo preguntar. Ahora, generalmente, estas cosas que no están en la guía de repaso son con las cuales yo redondeo la nota. Porque que ya pasó lo básico, le empiezo a preguntar un poquito más para ver hasta dónde sabe y redondear la nota. Porque yo no soy de los que no pone nota alta. No tengo ningún problema en que el que estudia, si merece un 10, se lleva el 10. Pero tienen que estudiar. Cuatrimestre pasado muchos se fueron con 10. El cuatrimestre pasado debe haber sido de los mejores que tuve. Muchos 9, muchos 10, muchos 8. Bueno, de la bolilla 5 nada más, ¿nada? Con respecto al pacto federal. Sí, esa ya es de la bolilla 6. Ah, bien. Pero bueno, dado que nadie me pregunta de la 5, preguntame lo del pacto federal. ¿Fueron las hipótesis de alianza? Recuerden que se constituyen en alianza defensiva contra toda agresión extranjera, contra cualquiera de las firmantes o contra cualquiera de las provincias que formen parte del territorio argentino. Okay. En la cual decíamos que no, por encima de porteño, entrerriano, de santafesino estaba el concepto de argentino. Que aquellas provincias que aún todavía no se hubiesen incorporado al pacto federal, si recibían una agresión extranjera, la alianza también permitía defender a cualquier provincia argentina de un ataque exterior. Esa es la primera hipótesis de alianza. Liga defensiva contra un ataque extranjero, ya sea a cualquiera de las firmantes o a cualquier provincia argentina.
Y la segunda hipótesis es la del artículo 3. La que mencioné recién es el artículo 2. La otra es la del artículo 3. Se constituyen en liga defensiva y ofensiva contra el ataque de cualquier otra provincia. El artículo 3, lo dijimos, lo puse con nombre propio. Era la alianza militar contra el general Paz. Bien. Una hipótesis de alianza es contraataque exterior, ya sea a cualquiera de las tres firmantes o cualquier provincia argentina. La segunda hipótesis es de un ataque interno, de las provincias que forman parte del otro bloque. Okay. ¿Algo más estamos en la bolilla 6, ¿algo más de esto? Hay dos puntos que yo no di. El de Malvinas, no sé si aclaré por qué no lo di. No lo di, no lo pregunto. Y el punto 23, que es la comparación entre el Pacto Federal y el Pacto de Unión Perpetua de los Estados Unidos, tampoco lo di. Por lo tanto, tampoco lo tomo. Es decir, tienen 2 puntos menos ahí, el 23 y el 24. Con respecto al segundo gobierno de Rosas, quiero hacer una aclaración. La ley del 7 de noviembre de 1830, del 7 de marzo de 1835, entonces es por la cual se elige a Rosas gobernador, se modifica la duración del mandato del gobernador de 3 a 5 años, ahora el gobernador va a durar 5 años, y se le otorga la suma del poder público. Y esta suma de poderes iba a tener 2 límites, la defensa y respeto de la religión católica, respeto, no respecto, como me pusieron algunos, y la defensa de la causa de la federación. Esos eran los límites. Sí, pudo haber sido error de tuiteo. A esta altura del partido, me están haciendo invertir la carga de la prueba. Y duraría esto el tiempo que lo determinase el conveniente el gobernador. Inmediatamente, como la mayoría de esto me lo puso bien, Rosas no sabía que se vendría el juicio de la historia por el ejercicio de estas autoridades, decide o le pide a la legislatura que esto sea sometido a una consulta popular, la legislatura lo hace, que es el célebre plebiscito. Bien, y asume entonces el 13 de marzo, Rosas asume con la suma de poderes, avalada por este plebiscito. Quiero hacer una aclaración porque yo en el trabajo les pongo en qué oportunidades Rosas ejerció estas atribuciones. Que yo menciono en la clase que les mandé a ver en 3 ocasiones. La quiebra de la Casa Lezica Hermanos en 1842, el caso de Vladislao Gutiérrez y Camila O'Gorman en 1848, y el caso de los asesinos de Facundo, de los asesinos de Quiroga. En este punto quiero hacer una aclaración. Si bien suelen enumerarse estos 3 casos, yo considero que el único en el cual verdaderamente intervino con suma de poderes fue en el de la Casa de la Quiebra Lezica. En los otros 2, reitero, en el caso de Camila y el padre Vladislao, no sé si vieron la película, Camila, con una joven Susupe Coraro e Imanol Arias, dirigida por María Luisa Bemberg, es del año 1984, justo en plena efervescencia del retorno a la democracia. Está bien hecha la película, a pesar de muchas inexactitudes pero bueno, eran necesarias para darle punch también a la película. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque allí Rosas no los manda a fusilar porque tenía suma de poderes, sino que precisamente en momentos en los cuales no estaba tan clara como hoy la división entre Iglesia y Estado, y en la cual había una alta injerencia de la Iglesia en el Estado y del Estado en la Iglesia, recíprocamente, Rosas no sabía muy bien qué hacer con esta gente, consulta con el presidente del Tribunal de Nulidades de la provincia, antecesor directo del Tribunal de Casación actual, que era ni más ni menos que Vélez Arfield, un hombre que de derecho sabía y mucho, y Vélez le dice, miren, estos 2 tortolitos enamorados
cometieron el delito de robo sacrílego, escándalo agravado por robo sacrílego. Escándalo era precisamente cuando un cura se mantenía relaciones con una mujer. El robo sacrílego porque cuando se rajaron, se llevaron algunas cositas de la iglesia donde ejercían su ministerio el curú Ladislao. Vélez le dice a Rosa, de conformidad con la legislación vigente, que era todavía la vieja legislación indiana, corresponde juzgar al príncipe. Obviamente no hay un príncipe. Traducido al derecho político de la época, se refiere a que era un delito que debía ser juzgado por la máxima autoridad estatal. La máxima autoridad estatal era el gobernador de Buenos Aires. Juzgó y aplicó la pena, que en la legislación indiana de ese momento era la pena de muerte. No es que los mató porque era un desalmado, era la pena vigente, ¿qué le vamos a hacer? Y la otra, el juicio de los asesinos de Quiroga, todos me lo pusieron mal. Salvo 2 o 3 que me lo pusieron bien. Recuerden ustedes... ¿Profe? Sí. Yo puse que era solo por la quiebra de la casa de Lesica Hermanos, entonces está bien. Sí, cualquiera de las dos opciones era válida, porque es una interpretación que hago yo. Ah, ok. Cualquiera de las dos, pero... Con el tema de los asesinos de Facundo, los que me lo pusieron mal. Porque me pusieron que lo hizo por ser gobernador de la provincia y no autoridad nacional. Es al revés. Es al revés. Cuando Facundo es asesinado, Facundo había marchado a mediar en un conflicto entre Salta y Tucumán. Y recuerden ustedes que de conformidad al Pacto Federal, las provincias no podían estar en guerra entre sí. Y que el encargado de mediar en esto era la vieja comisión representativa que estaba autodisuelta. Los poderes de la comisión representativa habían pasado al gobernador de Buenos Aires. Por lo tanto, Manuel Massa, gobernador interino, envía a un representante, que era Quiroga, a mediar en este conflicto. Quiroga va, Quiroga media, soluciona la cuestión, cuando está volviendo a Buenos Aires es asesinado. Por lo tanto, cuando Quiroga fue asesinado, estaba ejerciendo un cargo de características nacionales. Era el delegado del gobernador de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, quien había marchado en misión diplomática al interior. Tenía un cargo de carácter nacional. Por lo tanto, cuando Rosas asume, consulta con las provincias cómo resolver el caso de los asesinos de Quiroga. Porque en virtud del cargo que ostentaba Quiroga, que hubiese sido un cargo nacional, le hubiese correspondido juzgar al Poder Judicial de la Nación. Pero, 1835, no tenemos Constitución, no tenemos Poder Judicial de la Nación. Por lo tanto, las provincias deciden delegar en el gobernador de Buenos Aires la sustanciación del proceso a Quiroga. Por lo tanto, Rosas juzgó a los asesinos de Quiroga no por ser gobernador de Buenos Aires, ni tampoco por tener suma de poderes, sino que juzgó a los asesinos de Quiroga por delegación de las provincias. Esto es lo que lleva a decir al doctor Torres Molina que fue el primer caso federal de la historia argentina. Juzga en carácter de atribuciones nacionales, porque además, al ser gobernador de Buenos Aires, era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, y recuerden que tenía en sus manos las atribuciones de la comisión representativa. Recuerden que la comisión representativa se había autodisuelto en 1832 y sus atribuciones habían sido transferidas al gobernador de Buenos Aires. Consecuencia, reitero, el juicio a los asesinos de Quiroga lo hace por delegación de las provincias y ejerciendo un cargo nacional, no por ser gobernador de Buenos Aires ni por tener suma de poderes. Eso lo quería aclarar. Y la otra cuestión que tengo que aclarar, que la mayoría se confunde mucho, es el tema de los conflictos con Francia y de Inglaterra y Francia conjuntamente. El primer conflicto, que es con Francia, se da como consecuencia de los reclamos efectuados por el vicecónsul francés en Buenos Aires, Aimé Roger, que reclama la libertad de 2 franceses, de algunas cuestiones más, y lo más trascendente, que reclama que se le conceda a Francia la cláusula de nación más favorecida. Rosas contesta a esta intimación sosteniendo que él no tenía inconveniente en otorgar esta cláusula, pero que había que negociar en igualdad de condiciones entre los estados, y que Roger no tenía rango diplomático para efectuar ese tipo de reclamo.
que mandaran un embajador o un ministro plenipotenciario y no había problema en negociar, pero que bajo ningún concepto el encargado de las relaciones exteriores puede negociar con un simple vicecónsul. La respuesta de Roger, puede mandar un embajador, fue mandar la flota. Y el conflicto con Francia culmina, se inicia en 1838 y culmina en 1840 con la firma del Tratado Arana-Macó. Tratado por el cual se produce el cese de hostilidades, la devolución de la isla Martín García, las indemnizaciones recíprocas, etcétera, etcétera, y sobre todo, se otorgan con grado de reciprocidad y provisoriamente hasta que intercambien ministros plenipotenciarios, los argentinos en Francia y los franceses en la Argentina, la cláusula de nación más favorecida. Y el artículo siguiente, que para mí es muy importante, porque con esa cláusula, cualquier derecho que se le otorgara a las naciones latinoamericanas no era incorporado a las europeas, por más que tuvieran el carácter de más favorecida. Los beneficios que se le concedían a los países hermanos no eran aprovechados por los países europeos. Lo que se denomina la política americanista de Rosas, que se ve plasmada también en la ley de aduanas cuando considera determinados productos uruguayos y chilenos como si fueran nacionales. Ante todo el concepto de patria grande frente al extranjero. Profe, esto era lo que decía, que Francia e Inglaterra, si se arreglara un tratado acá, por así decirlo, ellos no podían reclamarlo. Claro, porque con Inglaterra ya teníamos un tratado, que era el de 1825. Entonces Rosa lo que dice, manden un embajador y firmamos un tratado, no hay problema, pero no vengan a querer a imponérmelo por la fuerza, ni a mandarme a un funcionario de cuarto o quinto orden. Y el conflicto con Inglaterra y con Francia empieza en 1845 y termina en 1850. Acá, ¿cuál será el tema? En primer lugar, la cuestión del bloqueo de Montevideo, que las potencias no le reconocen a la Argentina el rango de nación soberana para ejercer actos de bloqueo. Y la otra cuestión es la de la soberanía de los ríos interiores. Esto va a culminar con la firma del Tratado Arana-Southern con Inglaterra y el Tratado Arana-Lepredeur con Francia, en la cual se reconoce la soberanía argentina sobre el río Paraná y conjuntamente con el Estado oriental sobre el río Uruguay. Y con esto ya estoy en la bolilla 7. No sé si quedan 2 minutos. Háganme las preguntas que quieran y no sé si quieren seguir un cachito más cuando se corte. Depende de las preguntas que tengan ustedes. Lo que le quería preguntar, profe, que bueno, en el trabajo operativo creo que ya me lo había corregido, pero para tener en claro, entonces, primero se hace el tratado de Arana-Macau en el que concilian, por así decirlo, Argentina y Francia, por así decirlo. Sí. Y después, la que primera firma un tratado con nosotros entre la guerra con Inglaterra y Francia es primero con Inglaterra, y después por recibir la presión de Inglaterra para que haga un tratado con nosotros, nos firma Francia. Sí, pero lo que quiero que recuerden son 2 conflictos distintos. Son 2 conflictos Uno con Francia del 38 al 40 y se termina con la firma del Tratado de Macó en el 40. Y en el 45 estalla el conflicto con Inglaterra y con Francia conjuntamente. De hecho, ya en 1846 los ingleses de hecho levantan el bloqueo y mandan a Hood a negociar y presionan para que los franceses hagan lo mismo. Y finalmente se termina firmando el tratado con los ingleses en 1849, el Arana-Southern, y con los franceses en 1850, el Arana-Lepredeur. Bueno, queda la 7 y la 8 para hacerme preguntas. Si tienen preguntas, las hacemos, queda 1 minuto. ¿Quieren seguir un cachito más o cortamos acá? Sí, profe, seguimos. Bien. No me puedo extender mucho porque me matan, pero por lo menos para que terminen de preguntarme. No sé los chicos qué opinan. Si tienen preguntas, sí, para hablar de Yo por mi parte estoy bien. Yo también, profe, por acá ya estaría perfecto. Como quieran ustedes. Si tienen Yo también. Si tienen alguna pregunta en concreto, no tengo problema. ¿Vos qué me querías preguntar, Sabrina? No, quería como repasar un poco más, pero está bien.